Bienvenidos a este canal donde vamos a conversar sobre la historia de un hombre que ha tocado y ha llegado a nuestros corazones en toda Latinoamérica. Una historia de liberación y también de cárcel. Catherine, Boris Mauricio Betancourt, ¿quién es? Él es el líder de la democracia pacífica de Cuba. Es importante mencionar de que este hombre desde los 16 años y toda la vida ha sido opositor y está en contra de la dictadura que actualmente vive Cuba. Nosotros, como Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, una organización que tiene 3 países, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, estamos aquí alzando la voz por todos los presos políticos y todas las personas que sufren en Cuba actualmente. Como ellos no tienen la libertad de hacerlo, porque sinceramente, Yair, si ellos se manifiestan o expresan lo que sienten que es miseria, lo meten preso o lo único que tienen es la muerte. Como lo mencionabas, Boris Mauricio Betancourt, desde los 16 años, empezó en el proyecto Varela, un proyecto desarrollado por Osvaldo Payá, que atacaba el comunismo y la dictadura de Cuba. El resultado de Osvaldo Payá fue la muerte. Buscando la liberación del pueblo cubano, buscó también la muerte. Actualmente tenemos en las cárceles cubanas y a nivel internacional, porque también, aparte de Cuba, tenemos también a los presos políticos de Venezuela, a los presos políticos de Nicaragua, que sufren esta dictadura a nivel mundial. Pero en Cuba hay mucho énfasis en eso. Ni siquiera la religión católica pudo conmover a estos comunistas. La religión trató de hablar con ellos y que ellos entendieran que están viviendo en miseria con su pueblo, pero ellos no aceptaron. Lo que decidieron hacer es meter a los presos políticos y a los que se expresaban en cárceles de cadena perpetua. La cadena perpetua en Cuba básicamente es 25 años y te mueres, Yair. Muchos conocen activistas y opositores que tienen una edad avanzada, más de 60 años, pero Boris es un joven de 38 años que nació el 4 de marzo. Ya en 2 meses va a cumplir 39 años, no ha llegado a sus 40 años, pero ya está sufriendo cárcel. Ha vivido 16 detenciones. Así es. Y todo por ser opositor y apoyar a la liberación de un pueblo que necesita ser liberado. Actualmente, nuestro líder Boris Mauricio Betancourt Hernández Yair está en una cárcel aquí en Panamá. Y esto es el resultado de una trampa que le hicieron algunos espías en Texas por él contar lo que hizo y lo que apoyó en la manifestación del 11 de julio del 2021, Yair. Esta manifestación es histórica. Todos los cubanos se unieron en contra de la dictadura y esta manifestación fue apoyada por Boris Mauricio Betancourt Hernández. Y como sabemos, en Cuba pensar distinto no es una opinión, es una condena. Boris Betancourt desde Panamá, Costa Rica, Estados Unidos apoyaba a las organizaciones que desarrollaban la manifestación, que desarrollaron esta manifestación el 2021 en Cuba, porque él ya sabe lo que es vivir en Cuba, desarrollar manifestaciones, apoyar, luchar contra el régimen. Y él desde su exilio empezó a apoyar a sus hermanos que la están pasando difícil. Sabemos que en Cuba no hay luz, sabemos que en Cuba es difícil el acceso a la comida, al agua, a las medicinas. Él apoya en la manera que pueda a sus hermanos para desarrollar esta manifestación desde Cuba, Panamá y Estados Unidos, desde Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, empieza a enviar apoyo y empiezan las persecuciones contra él. Lo empiezan a perseguir hasta que un día, él estando en Panamá, ya después de que el régimen ha desarrollado una trampa, cae en las manos del régimen y es apresado aquí en Panamá y metido a la cárcel injustamente. Así es, exactamente como el gobierno cubano se declara, porque ellos se declaran así, ellos se declaran como la mano derecha y la mano izquierda de la defensa y de la verdad. Entonces, esto es algo amañado que ellos tienen costumbre, Yair. El gobierno cubano tiene de costumbre amañar, inventarte pruebas. En la historia que hemos hecho de Cuba y hemos visto, se han visto como pruebas como que el olor de una persona le meten 25 años preso, porque ellos dicen que la prueba es el olor que tú tuviste en esa manifestación y esa es la prueba que ellos tienen. Entonces, en el caso de Boris Mauricio Betancourt, la única prueba que tiene es que él habló y dijo que apoyó la manifestación del 11 de julio de 2021 y no es verdad, apoyó la manifestación y esto lo declaran y le hacen unas pruebas a mañana y lo acusan como un narcotraficante.
que a nivel mundial, ¿a quién va a querer defender un narcotraficante o quién va a estar a favor de un narcotraficante? Le pusieron esta prueba tan difícil a Boris Betancourt que en el juicio aquí en Panamá, que vamos a dejarle aquí adjunto quiénes fueron los que participaron en el juicio, lo condenaron, no le dejaron ni siquiera una opción y de una vez le pidieron la extradición a Cuba. El canciller, aquí lo vemos cómo se tapa la cara porque ni siquiera dio la cara en el juicio para que él se pudiera defender. Entonces, aquí en Panamá, él no le debe nada a nadie. Aquí él tiene su documento libre en Panamá. Pero ¿qué pasa si él sale de la cárcel, Yair? Lo extraditan a Cuba. Lo extraditan a Cuba porque el régimen cubano lo está pidiendo. Realmente en Panamá tenemos comunismo también. Existe el comunismo y la fuerza que tiene el régimen cubano y el comunismo dentro de muchos países de Latinoamérica. Lo podemos ver, lo ocurrido. Ellos siempre en Venezuela dijeron que no existían cubanos en Venezuela, que en Venezuela no trabajaban cubanos, pero ahí se vio después de la presión de Maduro que murieron muchos cubanos que trabajaban dentro de Venezuela. Así hay muchos cubanos trabajando aquí en Panamá y apoyando al régimen desde Panamá. Hay una lista grande de opositores que han sido encarcelados por falsedades. Hay delitos de secuestro, delitos de violencia, delitos hasta de matar a otras personas, de asesinato, delitos de violación de derechos humanos. Hay delitos increíbles que le adjudican a estos cubanos solamente por ser opositores, solamente por pensar diferente y tener una idea política diferente. Entonces estamos hablando de que nadie puede ir en contra de un régimen porque si no el castigo es cárcel, y no necesariamente porque cometiste un delito, sino porque te crean un delito para meterte dentro de la cárcel. Es triste que nuestro país, un país democrático como Panamá, sea partícipe de esta injusticia que le están cometiendo a Boris Mauricio Betancourt Hernández, un joven opositor, padre de 4 hijos, dañando la crianza de esos niños psicológicamente, porque esos niños, Yair, todos los días preguntan dónde está su papá, preguntan por qué no estoy viendo a mi papá. Lastimosamente tuvieron que traerlos aquí a Panamá a que visitara a su papá. Ustedes se imaginan las condiciones de esos niños de ver a su papá como un líder opositor en una cárcel de Panamá por simplemente alzar la voz en contra de la dictadura y también por ir y apoyar a esos hermanos cubanos que están luchando en Cuba todos los días. Apagones de 72 horas que maneja el gobierno para ahorrarlo, pero tú ves la familia de los presidentes, Díaz-Canel y todos los demás en buena vida. Es más, los cubanos que están en Panamá, que en el día de la manifestación estuvieron en contra de nosotros, son cubanos pagados por la misma embajada del gobierno cubano. Embajada que no sepa que existe en Panamá, Yair, porque ¿qué podemos nosotros copiar de Cuba? O sea, ¿qué ejemplo o qué relación? Vamos a hablar de economía. ¿Qué relación internacional o qué intercambio nosotros podemos tener de Cuba que nos agregue a Panamá? Un país que realmente es un país democrático, abundante y es libre de expresar su situación política, religiosa. En Cuba no. En Cuba hubo un tiempo, en ese tiempo se llamaban las damas de blanco, que la religión también era opuesta, o mejor dicho, todos los religiosos no podían tener su libertad porque iba en contra del gobierno castrista. Entonces, el presidente Yair Díaz-Canel, él manifiesta de que él no es un hombre militar, que él es un hombre democrático, por favor. Ni un médico todavía está en Cuba porque no pueden regir, imagínense, su propia carrera de doctor, enfermeras. Él dice cuánto salario tienes que ganar, cómo tienes que hacerlo, a quién tienes que ayudar. Si va a uno de los diferentes pueblos en Cuba que son opositores y está en un hospital, y si un doctor, oigan bien, si un doctor se atreve a ayudar a ese opositor, adivina para quién es la cárcel. Para el doctor. Para eso. Y los doctores tienen ética. Ellos tienen que ayudar a todo el que necesite. Entonces, muchos doctores y muchas enfermeras se han ido de Cuba, muchos profesionales. Yo creo que ya no hay ni un profesional en Cuba, y los que están dentro de Cuba están porque no pueden salir, porque tal vez tengan madres, padres e hijos que no pueden dejarlos solos. Pero en Cuba hay una realidad, señores, que los opositores y los que están en contra de Díaz-Canel y todo el gobierno castrista los mandan a matar, le hacen las pruebas a mañana y lo meten a las cárceles. Muchos de ellos son torturados. Actualmente tenemos a Roosevelt, tenemos a un montón de presos políticos que actualmente están siendo maltratados psicológicamente. Esto es parte del adoctrinamiento, como mencionaba. Fuimos a una manifestación pacífica donde en Panamá habían cubanos y panameños adoctrinados por el comunismo.
O sea, piensan de una manera desde niños y es triste porque los cubanos le ponen música, les ponen videos, les ponen todo tipo de información donde van creciendo con esa manera de pensar. O sea, los obligan a pensar de esa manera y no tienen oportunidad de pensar diferente. Y el que por alguna razón se sale del cascarón y quiere pensar diferente, entonces sufre cárceles, sufre presiones, maltratan a sus familiares, lo obligan a pensar diferente. Nosotros visitamos a Ziegler y queremos hablar sobre Ziegler, un líder opositor que tiene una historia increíble. Ziegler se sentó al lado de Bush y conversó con Bush. Nosotros tenemos videos donde él conversa y nos habla sobre su historia, cómo Ziegler introdujo los teléfonos y la internet a Cuba a través del presidente Bush. Una historia increíble. Y Ziegler reconoce a Boris Mauricio Betancourt como un líder joven opositor que se ha dedicado a luchar desde el exilio y en la medida de lo que ha podido lograr, porque ahora es muy diferente. Antes los opositores estaban en Cuba, podían luchar, podían escaparse, podían tener muchas maneras, pero ahora el régimen ha crecido y se ha fortalecido. Y ha tenido países como Venezuela que lo han apoyado mucho y han mantenido el régimen y han mantenido una estructura muy fuerte para lograr que los opositores no levanten su voz. Así es. Hablando de Miguel, de verdad que fue para mí un honor entrevistar al opositor histórico, Miguel Ziegler Amaya. Este señor nos atendió muy bien. Ahorita mismo está en un hospital a raíz de todas las torturas y las violaciones que le ha hecho el gobierno cubano. Un señor que hasta el último día nunca se vendió, Yair, tuvo propuestas. Y la esposa también, Yair, una líder, ella era parte de las Damas de Blanco. Estos dos señores que lucharon por la libertad de Cuba. Ella nos contaba de que a ellos los sentaron, a ellos dos, y le dijeron, miren, ustedes saben que ustedes son muchos problemas para Cuba. Ustedes dos me tienen, en ese tiempo los militares, los sentaron y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ofrecerte ser gerente a los dos del mejor hotel en La Habana, con un salario grandísimo para Cuba. Y ellos, a pesar de esa oferta con hijos, porque en ese momento obviamente uno piensa en sus hijos, ellos dijeron, no nos vamos a vender y vamos a seguir luchando por la oposición, porque ustedes tienen que entender que Cuba tiene que ser libre. Y se fueron, tuvieron que sacarlo de Estados Unidos porque al final del día lucharon hasta el último momento en Cuba. Esta mujer, Josefa, también embarazada de su hijo, quedó presa. O sea, ellos no tienen compasión con nadie. El gobierno castrista y ahora el presidente Díaz-Canel son asesinos, narcotraficantes, que pronto esperamos también su caída. Entonces, ellos vienen, como tú estás diciendo, de una doctrina de siempre ser, de tener la razón, de no tienen esa parte democrática que quisieron hacer en algún momento, Yair. Pero todo esto está en pantalla, porque yo no entiendo a las organizaciones internacionales cómo no entran y de verdad buscan esta justicia para todos esos hermanos cubanos que sufren violaciones de derechos humanos todos los días. ¿Cómo es posible de que a una persona, a unos niños en colegios no le dan comida porque simplemente dicen que no hay comida y que ellos tienen que comer y adaptarse al régimen de ellos en la comida? ¿Cómo tú le puedes decir eso a un niño, Yair? Sí, la verdad es que los que más sufren del comunismo, del régimen, de las dictaduras son los niños. Hay muchos niños que vienen creciendo sin oportunidad, vienen creciendo con una sola manera de pensar. No le dan oportunidad a ser diferente, a creer, a tener sueños. Y la verdad es que están siendo direccionados o dirigidos a la muerte, a vivir enclaustrados, a vivir presionados, a vivir dentro de una cápsula que es Cuba. Y las organizaciones internacionales que hablan de los derechos humanos, que pelean por la libertad de los pueblos, le pedimos que por favor metan su mano. Nosotros como organización Camino a la Democracia Pacífica queremos enviarles siempre el apoyo que podamos, ya sea con las oraciones, ya sea con granito de arena, con comida, con medicinas, y buscamos la manera de apoyar porque nuestro líder Boris Betancourt, que ha vivido estas cosas, que vivió en Cuba, que sabe la realidad, que la vio con sus ojos y que ahora es el exilio, busca siempre la manera de apoyar a sus hermanos. Boris es inocente, que esto quede claro. Boris es inocente, es un líder que hace muchos años, de los 16 años, es más, él en el momento que tuvo la oportunidad dijo y habló y manifestó todos los espías y ayudó al gobierno para que ellos pudieran ser libres. Tiene folletos y tiene muchas pruebas de que vivió y también él mismo se inscribió al proyecto Varela personalmente muy de joven
y también hasta el sol de hoy está dispuesto a apoyar la causa que es la liberación de Cuba. Pedimos libertad para Boris y también libertad para Cuba.